Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Ahora vamos a hablar de dos autores cuyas obras se cruzan. Vamos a hablar específicamente de Susana Chávez, esta autora de la frase "ni una mujer menos, ni una muerta más", y de un autor argentino, fallecido recientemente. De hecho, el 2 de junio se cumplió el primer mes del fallecimiento del escritor Abelardo Castillo. Entonces tenemos esto, ¿no? El 3 de junio, el "ni una menos", esa frase emblemática que surge de Susana Chávez, de un texto de Susana Chávez. Ahora vamos a mencionar un poco quién fue ella. Y Abelardo Castillo, este escritor, tiene uno de sus cuentos más leídos, más famosos, que es el cuento Patrón, que aborda estas temáticas que tienen que ver con la violencia machista, que tiene que ver con el patriarcado, con esta imposición masculina por sobre la mujer. La idea es que ahora comentemos quién es cada uno de ellos y vamos a relacionarnos un poco. Y vamos a cerrar leyendo uno de los textos de Susana Chávez. Susana Chávez fue una escritora, fue una activista social, fue blogger, fue defensora de los derechos humanos, una mexicana que vivía en la frontera con Estados Unidos. Vivió toda su vida cerca de la frontera con Estados Unidos, es decir, una persona viviendo en Ciudad Juárez, este estado mexicano que pertenece a Chihuahua, y víctima de este lugar de muchos femicidios, lugar donde ocurren muchos femicidios o feminicidios, como se lo llama en Latinoamérica, fuera de Argentina. Susana Chávez fue una de las primeras en denunciar estos casos, ¿no? Ella falleció en 2011, o mejor dicho, la mataron a comienzos de 2011, el 6 de enero de 2011, justamente en un caso de feminicidio, ¿no? Entonces, esta idea de que esta gran luchadora en defensa de los derechos humanos en general y en contra de la violencia machista en particular, haya terminado siendo víctima de estos mismos casos que ella denunciaba. A ella se le atribuye la frase "ni una mujer menos, ni una muerta más". Van a encontrar en muchos materiales sobre ella, la información sobre la historia de la frase. En general se habla de la supuesta autora o se le atribuye la autoría de la frase. No apareció publicado en ninguno de sus textos. De hecho, ella en vida publicó un solo texto, un solo poema que se llama Sangre Mía. Más adelante en su blog ella cambió el título Sangre Mía por Sangre Nuestra. Es un poema que dentro de unos minutos vamos a compartir. Les decía, ¿no? La autora de "Ni una mujer menos, ni una muerta más", o a quien se le atribuye esa autoría, y ella, en contra del poder económico, en contra del poder político, recordemos, vive en México, en la frontera con Estados Unidos, es decir, no le alcanzaba la vida para denunciar todas las injusticias que ella podía ver en ese lugar. Y cuando se habla de Susana Chávez, se habla de la denuncia lírica del feminicidio, ¿no? Se dice que su obra, junto con la de otras poetisas de México, que están incluidas en el libro Canto a una ciudad en el desierto, Encuentro de poetas en Ciudad Juárez, se dice que su poesía es una denuncia lírica del feminicidio, ¿no? Esta idea de qué podemos entender por denuncia lírica, y uno se puede preguntar, ¿alcanza la poesía como denuncia? ¿Sirve la poesía para denuncia? ¿Para denunciar está la poesía? ¿No? Ese tipo de preguntas. Y en respuesta a esto, uno puede pensar que la historia argentina, o la literatura argentina en particular, dio respuestas. Nosotros tenemos el gran poema nacional Martín Fierro, o si quieren ser más específicos, el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, como una gran denuncia de una injusticia, un poema gauchesco, un poema narrativo que denuncia una injusticia vivida, bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Pero específicamente los libros se publican en 1872 y 1879. Volvemos a Susana Chávez y volvemos a esto de la denuncia lírica del feminicidio. ¿Y por qué decíamos que se relaciona con este escritor Abelardo Castillo, recientemente fallecido? Abelardo Castillo, en su cuento Patrón, un cuento incluido en el libro Cuentos Crueles, publicado, presten atención al año, 1966. Es decir,
Este cuento tiene 51 años. Hace 51 años, por supuesto que no se hablaban de muchos temas de los que se hablan hoy en los medios de comunicación y bueno, en las redes sociales que no existían. Muchos temas de los que hoy hablamos de manera cotidiana, se emplean hoy en día muchas palabras que en ese momento no se usaban. Hoy podemos hablar de violencia de género, podemos hablar de femicidio, feminicidio, como hace un rato comentaba Nadia, sobre su inclusión o no en el diccionario de la Real Academia Española. Lo importante es esto, este cuento patrón que tiene 51 años, aborda una temática que hoy todavía está presente, ¿no? Este cuento en contra de la injusticia. Vamos a contar un poco de qué se trata Patrón. Es la historia de la relación entre un patrón de estancia, de la estancia La Cabriada, miren el nombre que tenía la estancia, un patrón de estancia llamado Antenor Domínguez con Paula, una joven que no se sabe ni siquiera la edad exacta. En el cuento no tiene apellido, no se sabe si tiene 16 o 17 años, y esta joven es tomada por esposa, y nunca mejor usada esta frase, ¿no? Es tomada por esposa por el patrón de la estancia, ¿no? Este patrón al que se le escuchó decir varias veces, según ¿no? la narración del cuento, este patrón que decía: todo lo que quiero es mujer en la casa y un hijo, un macho en el campo. De esa manera se refería al personaje, incluso a uno de los peones, cuando se da cuenta que el peón la mira a Paula, a su esposa, le dice: si andás alzado, en cuanto me dé un hijo te la regalo. Y de esa manera, y hasta pensemos, el personaje se llama Paula. Paula o paular es un verbo que ya no existe en la lengua castellana, es una palabra que ya no se usa, estas palabras que llamamos arcaísmos, ¿no? Una palabra vieja, digamos. Y paular, o la frase ni Paula ni Maula, o ni paular ni maular, existía hace unos siglos y se refería a algo que ni habla, paular hablar, ni habla ni sirve, ¿no? Maula es una cosa inútil, ¿no? Entonces, qué llamativo que esta frase que tuvo la lengua en algún momento de ni Paula ni Maula es tomada de alguna manera para darle nombre a este personaje y terminar, ¿no? La construcción de este personaje, un personaje que se transforma a lo largo del cuento. No vamos a contar el final del relato para que puedan, no sé si disfrutarlo, pero por lo menos para que puedan conocerlo y bueno, y estar al tanto del final sin que les anticipemos acá. Pero hay una transformación del personaje. Por supuesto que el cuento no usa la palabra empoderamiento, el cuento no usa ni siquiera la palabra machismo, ni siquiera la palabra, el término violencia de género, no aparecen en el cuento, pero lo importante es que van a aparecer al momento de la lectura. Al momento de la lectura, o sea, hablamos de un cuento que tiene 51 años y que hoy en día es muy, muy habitual que hasta en la escuela secundaria leamos este cuento, la relectura de Patrón. Hay algunos fragmentos del cuento que son muy, muy impactantes. Esta idea de, leo uno de los fragmentos: Paula, la hija de un puestero de la estancia, muerto, achicharrado en los corrales por salvar la novillada, podía ser la mujer del hombre más rico del partido, porque un rato antes él había entrado al rancho y había dicho: quiero casarme con su nieta. No la consultó, la tomó, del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. Estaba ahí, dentro de los límites de sus tierras, a este lado de los postes el alambrado de púas. Una noche, se decía, muchos años antes, Antenor Domínguez subió a caballo y galopó hasta el amanecer. Ni un minuto más, porque el trato era hasta que amanezca, y él estaba acostumbrado a estas cláusulas viriles, arbitrarias, que se rubricaban con un apretón de manos o a veces ni siquiera con eso. ¿No? El cuento va mostrando cómo él se apoderó de esas tierras que ahora ocupa con su estancia, y cómo él se apodera de esta chica que se termina convirtiendo en su esposa. Y vamos a cerrar ahí el cuento para no contar el final, ¿no? Y ver si se convierte en un caso de femicidio o un caso de justicia poética, ¿no? Entendiendo esto de justicia poética, que la ficción dé cuenta de alguna solución a un problema que por ahí la realidad es muy difícil o casi impensado. Y para cerrar, vamos a cerrar con el único poema de Susana Chávez que se publicó en Vida. Este poema que yo les decía que se llama Sangre Mía, y ahora se llama Sangre Nuestra porque ella cambió el título.
Y uno lee este poema y tranquilamente puede pensar que fue expresado por Paula, este personaje del cuento patrón de Abelardo Castillo, y con eso vamos a cerrar. Sangre nuestra, sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. Sangre nuestra, de Susana Chávez. Boca sucia. Un diccionario sin censuras. Viejas palabras con nuevos conceptos.